a tener lo que es el ciego, colon ascendente, colon descendente, transverso, sigmoides y recto. Entonces, estamos viendo acá la parte de lo que hemos dicho que ilio, tenía la válvula iliocecal, luego seguía con lo que es la zona del ciego, luego seguimos con el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y lo que es el colon sigmoides, es lo que está próximo hacia lo que es la zona del recto. Ustedes se dan cuenta la diferencia que hemos visto en la zona de intestino delgado, cómo eran los pliegues, más pronunciados, más desarrollados, a diferencia de la zona del colon, ¿cómo son los pliegues? Casi ausentes, bastante tenues que vas a encontrar a nivel de todo lo que es la mucosa. Tienes estas estructuras que son como si fuera en forma de vértice, que son las válvulas de Houston. Estas válvulas de Houston ayudan a amortiguar lo que es la caída de las heces y también de lo que es la presencia de los gases. Y esto es a la parte más interna, y hacia la parte más externa tú vas a tener la zona de lo que es la tenia, a nivel del borde antimesentérico. Dentro de lo que es el intestino tú vas a tener el borde mesentérico, donde está parte de lo que es el mesocolónico, y lo que es el borde antimesentérico. Aquí tiene la presencia de lo que son las tenias. Las tenias ayudan de una forma a cortar y impulsar las heces para poder eliminarlas. Entonces, la función es convertir el contenido líquido del intestino delgado en material de desecho. ¿Cuánto líquido ustedes creen que convierte el intestino grueso? 2 kilos. Mínimo 1 litro. 1 litro es lo que va a absorber, va a convertir este líquido en material de desecho y hacerlo de un aspecto más sólido. Pues igual tenemos lo que es mucosa, submucosa, muscular y serosa hacia la parte más inferior. Dentro de lo que es la mucosa vas a tener las células absortivas o lo que son también llamados los enterocitos, estas células cilíndricas con microvellosidades. Vas a tener las caliciformes, las basales y también las endocrinas. ¿Qué células no hay de lo que había en el intestino delgado? No estás viendo acá en el intestino grueso. Las de Panet. Las células de defensa. Panet. Panet, células de Panet. De la mucosa hay células absortivas y células mucosas, células cilíndricas, cilíndricas con microvellosidades y las mucosas o caliciformes. Entonces tiene cilíndricas, mucosas o caliciformes, las madre y las endocrinas. Tus células cilíndricas son las que están en mayor proporción, son las delgadas, superficie con este borde en cepillo, absorción de agua y minerales. Caliciformes o también llamadas mucosas, producen el mucina, este moco a nivel de lo que es el colon, donde son más sulfatadas en colon y recto y menos sulfatadas en ciego y colon ascendente. Células madre, basales o precursoras. Se ubican en las bases y las endocrinas a nivel de lo que es la mitad inferior, con la secreción de cromogranina, sustancia P, somatostatina, glucagón, entre las principales. Entonces estamos viendo acá estos enterocitos con su borde en cepillo, que están hacia la parte más superficial, que son las más abundantes. ¿Esto qué estructura es? ¿Qué estructura es esta? Lámina propia. Todo lo que está debajo del epitelio hemos dicho que es lámina propia. Entonces, la lámina propia que tiene es colágeno, tiene linfocitos, principalmente lo que son las T, tiene eosinófilos, folículos linfoides, la separación de la mucosa y submucosa, muscularis mucosae, acá son 2 capas que va a dividir en esta zona. Tienes entonces la presencia de lo que son estas vellosidades colónicas, las criptas intestinales, que son como esos pliegues que se van a deformar entre cada una de las vellosidades, la lámina propia debajo del epitelio y la muscularis mucosae, que me está dividiendo mucosa de submucosa. La submucosa tiene los plexos submucosos, que ya hemos hablado del cansancio. ¿Cuál era? Submucoso de Meissner. A nivel de la muscular, ¿cuáles son el plexo de Auerbach? Son ganglios nerviosos. Cuando un infante, un recién nacido, no tiene Auerbach ni tiene Meissner, te va a producir una enfermedad. La enfermedad de Hirschsprung. Entonces, si la función de Auerbach, ¿cuál es la función? Peristaltismo. ¿Qué creen que pasará en el recién nacido si no tengo este plexo? ¿No hace qué? ¿Poco? Entonces, la primera es que se llama en el niño, se llama mecolia. Hay ausencia de mecolia.
clásica, prácticamente enfermedad de Hirschsprung. Igual, a nivel intestinal tú vas a tener una circular interna y la longitudinal igualito. A nivel la última capa sería la capa C, rosa. Ahí no hay cambios de ese tipo de tejido. Pasamos a lo que es el apéndice. También lo vas a encontrar como apéndice vermiforme, porque tiene una forma de gusano. Si te das cuenta, todo esto es el apéndice. Mide de 5 a 10 centímetros. Esta sería la zona de la base o la zona que está unida hacia la válvula iliocecal. El diámetro 0.8 centímetros, es decir, ni siquiera tiene 1 centímetro de diámetro, bastante adelgazado. El epitelio es lo mismo, el epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, tiene su lámina propia, parte de la submucosa también con tejido linfoide asociado a la mucosa, también tiene lo que son las placas de Peyer. Esto es un corte transversal de lo que es el apéndice, si te das cuenta, es del tamaño de tu dedo meñique. Si tú lo cortas de forma transversal, tú vas a ver toda la luz del órgano. Por lo tanto, todo esto mide aproximadamente 0.8 centímetros. Entonces, gran cantidad de tejido linfoide asociado a la mucosa. También tienes tu mucosa, muscularis mucosae, submucosa, capa muscular y lo que es la serosa. ¿Dónde ubicamos las placas de Peyer? Entre la mucosa y la submucosa. Entonces, ¿por qué se inflama el apéndice? Porque algo va a obstruir la luz del apéndice. Sea ese, sea fecalitos, es otro nombre que utilizamos. También cuando hay muchos folículos linfoides, también me produce apendicitis aguda. Se llama hiperplasia linfóide. Si tú te das cuenta a nivel de lo que es la lámina propia, tienes gran cantidad de tejido linfoide, que parece que todo estuviese inflamado, pero es parte de lo que es el tejido propio del apéndice seco. La submucosa, vasos sanguíneos, parte también del tejido linfoide, y la capa muscular, y lo que es la subserosa. Si yo veo inflamación solamente en submucosa y mucosa, ¿me podría decir apendicitis? Un poco difícil, porque si te das cuenta tienes un montón de tejido linfoide. Cuando ya llega a la capa muscular, ahí sí nosotros decimos es apendicitis aguda, y más si es a predominio de neutrófilos. Tejido muscular, igual circular interna, longitudinal externa, y al final la capa C, serosa, pegada hacia lo que es la zona del peritoneo. Algunas bibliografías te pueden decir capa subserosa, pero ya de frente se cuentan las cuatro: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ya no se utiliza el término submucosa. Hablamos de lo que es el conducto anal. El conducto anal ya estamos viendo que sería, ¿qué zona? Esto es zona del recto. Dentro de lo que es el recto tú vas a tener unos pliegues mucosos que son en forma de como si fuese de columnas. Por eso se denomina columnas de Morgane. Está muy cercano a lo que es la línea pectínea o la línea dentada. Esta línea pectínea y línea dentada es una zona como transicional, que obviamente vas a ver la zona de diferenciación de un epitelio colorectal a un epitelio más escamoso, es decir, un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades a un epitelio plano estratificado, que ya está haciendo la zona, el orificio anal. Entonces el conducto mide 2.5 a 4, termina en el ano, donde la mucosa ya se convierte en forma de lo que es la piel. Entonces si en la línea pectínea también nos ayuda a la dentada a diferenciar el esfínter anal interno y esfínter anal externo. Esto es muy importante para poder diferenciar hemorroides internas de hemorroides externas. Entonces vemos acá el epitelio. Miren, esta es la zona transicional, esta sería la zona casi el término del recto, mientras que esta es la zona ya del ano, donde estamos viendo el epitelio escamoso estratificado. El cambio del epitelio cilíndrico y epitelio escamoso. Entonces vemos los pliegues que hemos dicho, columnas de Morgane, que usualmente terminan a 2 centímetros de lo que es el ano, a nivel de lo que es esta línea dentada. Tienes arterias y venas hemorroidales. Es por eso que cuando estas venas se dilatan, producto de la presión asociados al estreñimiento, es que te va a producir hemorroides. Solamente hay que dividirlos si son internas o externas de acuerdo a la línea pectínea. Entonces vemos acá la imagen del epitelio. Igual tiene una mucosa, tienes una muscular y mucosae, tienes una zona de la submucosa y obviamente es en la capa muscular. Vemos acá también el cambio que está viendo entre lo que es el epitelio estratificado. Miren el cambio cilíndrico y acá ya tenemos estratificado. Estamos. Pasamos a lo que es hígado. Eso
corriendo, si no produce. Ya. Entonces la zona del hígado, páncreas y vesícula biliar. Hay que reconocer de forma anatómica tanto la porción derecha como la porción izquierda. ¿Ustedes están llevando anatomía? ¿Ya han hecho hígado? Sí. Ya. Tienen 2 segmentos. ¿Cuántos segmentos tienes? 8. ¿Cuál no se visualiza en la vista anterior? El 1 no visualizo en la vista anterior. Entonces dividimos entre lo que es la porción izquierda con lo que es el 2, 3 y 4 y la porción derecha con 5, 6, 7 y 8 en sentido sentido horario, sentido horario. Entonces tenemos acá un ligamento que es el ligamento falciforme que ha sujetado a lo que es la parte de lo que es el hígado. Entonces el hígado es la glándula más grande del organismo, representa 2.5 del peso corporal, aproximadamente 1500 gramos. Entonces el hígado tú vas a ver una zona de ilio. Recuerdan que el ilio siempre hemos dicho es donde ingresa ¿qué cosa? Arterias, venas, nervios en la mayoría de los casos. Aquí en el ilio vamos a tener principalmente lo que es la arteria hepática, la vena porta y la salida del conducto hepático común. Entonces, ¿quién va a irrigar principalmente a lo que es el hígado? Vena porta, no arteria hepática. Vena porta en un 75% y arteria hepática en un 25%. Estas se van a drenar hacia lo que son las venas hepáticas, hacia lo que es la vena cava inferior. Entonces, la función exocrina del hígado, o sea, porque es secreción de bilis. El hígado es quien secreta y la vesícula, ¿qué cosa hace? Almacena. El hígado es que produce y la vesícula es la que almacena. Entonces el hígado se va a organizar en lo que son lobulillos hepáticos. Y cada lobulillo va a estar formado por una vena central, las trabéculas de rema, que van a hacer este recorrido, que van a ser los hepatocitos, y los capilares sinusoidales, que rodea tejido conectivo. Y vemos que también va a formar lo que es el espacio porta con la triada porta. Rama de la porta, rama de la arteria hepática y el conducto. Te voy a explicar en un esquema mucho más sencillo. El hígado va a estar cubierto por un tejido conectivo, que es la cápsula de Wilson. Es lo que duele. En realidad no te duele el hígado, sino es parte de la cápsula de Wilson. Al aumentar el tamaño, hace que la cápsula se distienda y esto produce dolor. El lobulillo hepático es la unidad estructural y funcional de un aspecto hexagonal formado por las hileras de los hepatocitos, es decir, por estas trabéculas de rema. Y los espacios porta son las ramas de la arteria hepática, de la vena porta y el conductillo biliar, limitados por una placa limitante. Acá vamos a tener el dibujo. El estroma es parte de lo que es el tejido conectivo, que viene de lo que es la cápsula de Grisson. El parénquima son tus hepatocitos, son las células principales dentro de lo que es esta disposición de aspecto poligonal, y entre cada hepatocito o estas trabéculas de rema que tú vas a ver dentro de esta forma hexagonal, vas a tener lo que son los capilares sinusoidales, donde vas a tener unas células especializadas que son las células de Kupffer, que son los macrófagos. Entre la trabécula y entre el sinusoide hay un espacio delgadito que lo conocemos como el espacio virtual o espacio de Disa. Pues obviamente si está alrededor del sinusoide tendremos perisinusoide. Mientras que en el sinusoide tú encontrabas a las células de Kupffer, en este espacio perisinusoidal o espacio de Dise tú encuentras a las células de Ito, o también llamadas estelares. Ahora sí lo vamos a explicar de mejor manera. Entonces la unidad estructural y funcional del hígado es el lobulillo, que tiene esta forma hexagonal. Entonces, ¿de qué está formado el lobulillo? La parte central tienes una vena, que se denomina vena central. Y ves acá que recorre como si fuese de un aspecto estrellado. Estos son los cordones de hepatocitos, o también llamados trabéculas de rema. Y entre cada trabécula vas a tener lo que son los sinusoides. ¿Y qué limita el lobulillo? Los espacios porta. ¿Y qué contiene los espacios porta? La rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y la rama del conductillo biliar. Entonces estamos viendo acá la estructura del lobulillo hepático. Vena
hepatocitos en cordones o en forma de trabéculas de Riemann, el espacio o lo que es los sinusoides, que son como vasos sanguíneos, donde encontramos las células de Kupffer, y entre el sinusoide y entre el hepatocito, este espacio virtual o espacio de Dice, donde encontramos las células estrelladas o también llamadas células de Ito. Y obviamente en la parte más distal, la triada portal. Histológicamente vamos a ver. Entonces, no siempre va a tener otro peso, no parece hexagonal. Es poligonal, ya, le pongo hexagonal. Tiene un aspecto poligonal. Los límites son, estas estructuras en los vértices son los espacios porta. En el medio está la vena centrolobular o vena central, como ustedes quieren llamar. Nos vamos a acercar aquí para que vean. Lo más eosinofílico, lo más rosado, intenso, con núcleos centrales, son los hepatocitos que están yendo en forma de cordones, mientras que estos espacios más transparentes son los sinusoides. Entonces, otra característica que vamos a obtener en forma de funcionalidad es zonas a nivel de lo que es esta forma hexagonal del lobulín. Zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 3 es la que está pegada a la vena centrolobular o vena central, y la zona 1 está adherida o pegada hacia lo que son los espacios porta. Y la zona 2 menciona que es una zona que limita la zona 3 de la zona 1, o sea, no tiene mayor funcionalidad. Acá la diferenciación es qué va a pasar con la zona 1 o la zona 3 cuando se produce cualquier tipo, por ejemplo, si es un proceso de isquemia, es decir, no llega suficiente fluido, irrigación a lo que es el hígado, ¿qué zona creen ustedes que se verá mayor afectada? La 3, donde está la vena central. Si ustedes recuerdan, la irrigación principalmente es a nivel B, no son casi un 75%. Aquí vamos a ver cuando es zona de isquemia. Y cuando hay un elemento tóxico que está atacando, va a ser la zona 1. Tienes arteria, tienes vena. ¿Ya? Entonces vemos acá lo que es a nivel histológico. ¿Qué epitelio tendrá la vena porta? ¿Qué es? Vena simple plano, o sea, tendrá endotelio. ¿Qué epitelio tendrá la arteriola hepática? Da igual, endotelio. ¿Qué epitelio tendrá el conductillo biliar? Así cambia. Simple cúbico. Los conductos, si ustedes recuerdan cuando hablamos de epitelios, conductillos era simple cúbico. Entonces todo esto corresponde a un espacio porta. Estamos viendo acá, miren. Estas células de forma más cuadrada, con núcleos centrales amplios, todos estos son los hepatocitos. Estos espacios en blanco son los sinusoides, son como vasos sanguíneos. ¿Qué célula encontramos acá en los sinusoides? Los macrófagos o células de Kupffer. Y entre sinusoide y hepatocito, ¿qué células hay? Células estrelladas o células de Ito. Entonces, hepatocitos es el 80% de toda lo que es la población del hígado. Si yo miro acá solamente en esta zona de hepatocitos, yo diría que esto es el parénquima hepático. Algunos pueden ser binucleados, cuando hay procesos de inflamación anteriores, igual puede haber binucleación. Vida media, 5 meses, una capacidad regenerativa considerable, son hexagonales también o poliédricos, como decías llamarlo, y miden entre 20 a 30 micras de diámetro. Acá tenemos la imagen gráfica. Esto es un hepatocito, tienes el núcleo, tienes lo que es el retículo plasmático, tienes Golgi, etc. Esto es lo que es el sinusoide, donde tienes obviamente células sanguíneas, porque es una zona vascularizada, es un vaso que tú vas a encontrar, donde vas a poder encontrar lo que son las células de Kupffer, que pueden estar viajando en esta zona. Y entre ambas teníamos lo que son las células estrelladas o las células de Ito. Sus células de Kupffer, núcleo grande, citoplasma abundante, se originan en la médula ósea, son macrófagos, principal función, hemocateresis. Si ustedes recuerdan dónde se realiza lo que es el proceso de hematopoiesis, médula ósea y a nivel ya, por ejemplo, segundo trimestre, a nivel del hígado.
no siempre después de que tú naces se va a quedar ahí células hematopoyéticas. Por eso es que el hígado, junto con las células de Kupffer, tiene esta función de hemocateresis, destruir todas las células sanguíneas que han quedado. Digieren hemoglobina, también digieren bacterias y son presentadoras también como parte de antígenos. Y hablamos de las estrelladas o células de hito. Principal lugar de depósitos de vitamina A. La vitamina A se libera como retinol, se transporta del hígado hacia la retina. En inflamación crónica y cirrosis, las células estrelladas de hito pierden esta función de almacenar lípidos y vitamina y comienzan a transformarse en células que denominamos miofibroblastos. Por lo tanto, comienzan a sintetizar colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, generando como un proceso cicatricial en todo lo que es el hígado. Entonces, si yo les pregunto, paciente varón, para contar con caso clínico, un paciente varón de 35 años, que presenta tractos fibrosos, consistente con cirrosis hepática, ¿qué célula es la afectada a nivel del hígado? ¿Tú qué me dirás? Células de hito, que son las que van a producir tejido fibrótico cuando hay procesos de inflamación o cuando hay cirrosis. Entonces vemos acá la imagen nuevamente histológica de los hepatocitos, que son los más abundantes. Luego entre el espacio de dice que son las células estrelladas o de hito, de almacén de vitamina A, y en inflamación y en cirrosis productoras de fibrosis, con síntesis de colágeno tipo 1, colágeno tipo 2 por la transformación a miofibroblastos. Entonces vamos a sacar las estructuras de lo que es parte de lo que son los hepatocitos, parte de lo que son las zonas sinusoidales. Funciones del hígado. Todas estas funciones. Produce bilis, metabolismo de carbohidratos, lípidos, depósito de sustancias. Esto es importante, transforma amonio en urea, porque si no lo transforma, te da una encefalopatía hepática. Desintoxica la sangre, factores de coagulación, producción de albúmina y lipoproteínas. Entonces, por eso cuando tú pides en laboratorio perfil hepático, ¿qué te va a dar? Bilirrubinas, ¿qué más te va a dar? Albúminas, te va a dar proteínas, lipases del páncreas, tiempo de coagulación, tiempo de sangre, porque estamos usando factores de coagulación. Pedir un perfil hepático es grande, es amplio, porque te da todas las características de la función hepática. Pasamos a lo que es el sistema biliar. Está compuesto por lo que son los hepatocitos, que van a ser secretoras ¿de qué secretan los hepatocitos? ¿Qué secretaba el hígado? Bilis. Entonces esta bilis obviamente tiene que pasar a través de lo que son los conductos para luego ser almacenados a nivel de lo que es la vesícula biliar. Hablamos del conducto hepático común, derecho, izquierdo, parte de lo que es el conducto cístico, colédoco y hacia lo que es la vesícula biliar. Hacia la parte final, si vas a pasar por lo que es el páncreas, vas a llegar junto con el conducto pancreático, también llamado de Wilson, hacia lo que es la ampolla de Waterman. Primera porción de duodeno también. Entonces, vesícula biliar es un saco ovalado de aproximadamente 10 por 4 centímetros, concentra y almacena. No producción, almacena. Entonces entra gradualmente en la vesícula por un tubo llamado el conducto cístico. Digamos, contiene 4 capas: mucosa, muscular, perimuscular y serosa o adventicia. ¿Qué capa no tiene de las otras que hemos mencionado anteriormente? Submucosa. La vesícula no tiene submucosa. Característico. Entonces vemos acá capa. Otra característica del epitelio. ¿Qué epitelio tiene la vesícula biliar? Cilíndrico. Es como el epitelio gastrointestinal. Un epitelio simple, cilíndrico, también, pero con microviosidades cortas. ¿Ya? Otra diferencia que vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, tiene un aspecto arboriforme, como si le saliera ramas. Típico de la vesícula biliar. Son más adelgazadas a diferencia de los otros órganos. Tienes de nuevo, ahora tienes lo que es tu capa muscular, ya no tienes la capa submucosa. Y luego tienes o serosa o adventicia. Y voy a explicar por qué es serosa y por qué es adventicia. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces la mucosa, un epitelio simple,
cilíndrico, microviosidades cortas. Dentro de lo que es debajo del epitelio, obviamente vas a seguir teniendo lámina propia. Hay unas glándulas a nivel de la parte más basal, estas van a producir moco, se pliega cuando la vesícula ya está más vacía. La capa muscular, obviamente, tienes fibras musculares lisas. Acá también, igual que el estómago, tienes tres: circular interna, longitudinal externa y o película. Y acá vamos a diferenciar. Ustedes han visto, algunos decían o su mucosa ya, subserosa. Esta imagen. Bueno, ya. Entonces tienes tu mucosa muscular, no su mucosa muscular, y la hemos dividido entre serosa o adventicia. Serosa es cuando está en la cara libre. ¿Dónde está la cara libre de la vesícula? ¿Anterior o posterior? ¿Esta qué vista es? Posterior. Entonces, ¿la cara libre dónde está? La cara posterior. Y esta cara libre sí contiene serosa. Mientras que la cara anterior, la cara pegada al hígado, he dicho que todo órgano pegado a cualquier, o ambos órganos pegados que tenía, adventicia. Esa es la diferencia. La serosa es la zona de la cara libre, mientras que la adventicia es la cara opuesta o la cara que está pegada o apoyada sobre el hígado. Algunas bibliografías consideran la capa perimuscular, otros la capa subserosa, como una cuarta capa. Pero basta que ustedes pongan mucosa, muscular, serosa o adventicia, dependiendo, no hay ningún inconveniente. Porque obviamente la perimuscular es como si fuera una capa alrededor o rodeando el músculo, y si ponen subserosa también es una capa que está debajo de lo que es la serosa. Igual ambas tienen tejido conectivo denso. La perimuscular o subserosa es casi lo mismo. Entonces la bilis alrededor al día se produce 1.5 litros. Se concentra entre 5 a 10 veces más, extracción de cloro, sodio y lo que es el agua. Entonces va hacia el nivel de la bilis, que secretan los hepatocitos, va a través de los conductos biliares, y estos obviamente los conductos tanto internos como externos o los extrahepáticos. Cuando se requiere, van a salir del conducto cístico hacia lo que es el colédoco y se van hacia lo que es el duodeno. Llegando hacia dónde, ¿a qué lugar? A la ampolla de Barker. Entonces el colédoco drena junto con el conducto pancreático de Wilson hacia lo que es la ampolla de Barker. Y la unión del colédoco duodenal va a formar una especie de anillo que se llama el esfínter de Oddi. Esto lo vamos a ver. Entonces teníamos acá parte de lo que es el colédoco. Esto es lo que es el conducto pancreático de Wilson. Puedes tener un conducto accesorio, también llamado de Santorini. Ambos, colédoco y Wilson, llegan a la ampolla de Barker, y en la ampolla vas a tener como un círculo, como un anillo. Eso es el esfínter de Oddi. Primera porción de duodeno. Para terminar, pasamos a páncreas. El páncreas tiene dos funciones, exocrina y endocrina. El hígado tenía principalmente función exocrina por producción de lo que es la bilis. En el páncreas exocrino, ¿qué me producirá? Jugo páncreas. La bilis, ¿cuánto se producía? 1.5 litros. El páncreas, 1.2 litros de jugo pancreático, obviamente por los conductos excretores. La parte endocrina son los islotes de Langerhans, que son unas estructuras donde vamos a ver 4 tipos de células principales. Vamos a ver algo. Entonces, todas las zonas de lo que son los acinos pancreáticos, el páncreas, toda esa estructura va a estar formado por una especie de rosetas, o sea que son los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos son la porción exocrina. Mientras que estas formas de diferentes 4 tipos de células se llaman islotes de Langerhans. Entonces, el páncreas exocrino, formados por acinos
¿De qué tipo de epitelio? Usualmente células de aspecto más cúbico o hasta un aspecto más piramidal. Tienen sus conductos excretores, conductos intercalares, interlobales y luego para ir hacia las vías interlobulillares, que ya son, como son vías, un epitelio más cilíndrico. Entonces vemos acá la imagen. Estas estructuras son los acinos pancreáticos. Son acinos de tipo serosos porque me están secretando jugo pancreático. Y estos acinos van a tener en la zona central los conductos, donde van a ir a hacer la secreción para lo que es netamente el jugo pancreático. Entonces acá conductos, principalmente tenemos acá lo que es el acino, de un aspecto más piramidal, cúbico, poligonal, ustedes quieran llamarlo, con núcleos redondos, y va hacia lo que es este conducto intercalar, que es el conducto de Bol, luego hacia los conductos interlobulillares. Páncreas endocrino. Obviamente, función de secreción de hormonas, igual que hemos visto en cualquier tipo de célula endocrina. Muy vascularizado, está formado por lo que son los islotes de Langerhans. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? 4 tipos de células. Células alfa, que representan el 24%, beta, que representan el 70%, delta, el 5%, y las células F. Alfa va a secretar principalmente lo que es el glucagón. Tienen un color más rojo oscuro, más periféricos. Beta secretan insulina y estos son más naranjas. Delta son azules y secretan somatostatina, y el péptido y las F, polipéptido pancreático. Entonces vamos a ver acá. Islote de Langerhans. ¿Puede reconocer alfa, beta, delta y F? Ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Principalmente, ¿cuáles eran periféricas? Rojizas. Las alfas. Luego tenemos unas de mayor proporción, que son más abundantes, que eran un color más anaranjado, gránulos finos, las beta. Y obviamente de las delta, que eran azules, acá la atención no dejaron, pero deberían ser azules, son en un 5%. Entonces simplemente tú vas a ver todo lo que es el islote de Langerhans, que representaría la porción. ¿Qué porción es esta? ¿Exocrina o endocrina? Endocrina. Todo esto que está aquí, acinos, todo es exocrina. Entonces vemos acá la imagen, nuevamente, esto me está señalando las más periféricas, que serían las alfa. Entonces, ¿qué hormonas se están secretando? ¿Quién secretaba insulina? ¿Alfa, beta, delta o F? Beta. Beta. Entonces, es una de las más importantes porque me secreta insulina. ¿Qué hace la insulina? Estimula captación y almacenamiento de glucosa. Principalmente sus acciones son en hígado, músculo esquelético, adiposo. Promueve la glucólisis, síntesis de proteínas, degeneración de kilomicrones. Somatostatina, ¿quién la producía? Las azules, el 5%, las pequeñas. Esta inhibe la secreción tanto de la insulina como del glucagón, como un equilibrio que va a desarrollar. También puede suprimir la función exocrina. ¿Glucagón por quién? Alfa, 25%. Esto se secreta en respuesta a la disminución de lo que es la glucosa en sangre. Principalmente en hepatocitos, ayuda a la degradación de lo que es el glucógeno para liberar glucosa hacia la sangre. Entonces, la insulina hemos dicho que tiene un proceso de glucólisis, por lo tanto tiene un efecto hipoglucemiante y efecto anábolo. ¿Qué le das a tu paciente diabético? Insulina, porque la diabetes ¿qué hace? Eleva el azúcar en sangre. Entonces, tengo otra clase, doctora, ¿podremos ya retirar? puede retirarte. Entonces la insulina me va a dar este efecto para disminuir la glucosa. Por eso es que al paciente diabético le colocas insulina. El glucagón, que hemos dicho que tenía el efecto aumentar o liberar glucosa. Por lo tanto tiene un efecto hiperglucemiante. Somatostatina hemos dicho que ayuda a regular ambos, tanto la insulina como el glucagón, y aparte también regulaba parte de lo que es la secreción de lo que era el jugo pancreático. Y el polipéptido pancreático, otros procesos digestivos. Los que son más importantes son estos dos. También les puedo poner paciente varón de tantos años, como un casito
parte de casa